Es la protección del Estado al trabajador, La que se protección del asegure Estado. del respeto a su dignidad y Ok, que tenga una remuneración justa. sí, 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 muy bien. Tanto el empleado como el empleado tener igualdad, ser equitativos entre los dos. Son todos los derechos que tenemos en el ámbito del trabajo y ya que son los que tutelan las normas jurídicas y principios que se han realizado en forma libre por las personas. Sí, correcto. Sí, más o menos todos ustedes concluyen en algo. Sí, y que lo vamos a ver. Primero, en qué es un conjunto de normas. Conjunto de normas, conjunto de leyes, conjunto de derechos. ¿Sí? ¿Qué se encarga de regular este conjunto de normas, este conjunto de derechos? Se encarga de regular la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? Eso es el derecho laboral. Si vamos a observar las diapositivas. Antes de conocer qué es el derecho laboral, debemos nosotros conocer siempre qué pasó antes o sus antecedentes, la historia. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si nos vamos a dar cuenta que siempre existió una lucha social, siempre existen manifestaciones para que se proclame un derecho, o a su vez existe una catástrofe mundial. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Los derechos que gozamos todos los seres humanos, libertad, trabajo, educación, salud, etcétera, se proclamó en el año de 1946. ¿Sí? ¿Qué pasó antes? La Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es por eso que en la Unión de Varias Naciones se proclama que los derechos del ser humano nunca se deben ni respetar. ¿Por qué? Porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues, es conocido por todos. ¿Sí? Es por eso que es importante saber la historia. Vamos. Antecedentes del derecho laboral. Como primer antecedente tenemos a la Roma clásica. En la Roma clásica no existía un concepto de trabajo. ¿Sí? Es decir, que en la Roma clásica no tenían idea de lo que era el trabajo. Y si no tenían idea de qué era el trabajo, por lo tanto, tampoco van a tener idea de lo que era el derecho laboral. Porque no existían, no tenían claro. ¿Por qué? Porque existía la esclavitud. ¿Sí? Es por eso que no tenían un concepto de lo que es el trabajo. ¿Qué se creó en la Roma clásica? En la Roma clásica lo que se crea es el derecho civil. ¿Sí? ¿Qué es el derecho civil? Es, por ejemplo, el matrimonio, eh, por ejemplo, las herencias, los contratos, ¿sí? Tanto, por ejemplo, de compra y venta, de comodato, ¿sí? Se crean en la Roma clásica, el derecho civil. Sí, aquí se da un concepto de quiénes son personas. Sí, obviamente en esa época no existían las empresas, entonces solo de personas. ¿Quién es persona? Cuando un ser humano se considera como un ser vivo. Por ejemplo, en el Ecuador, si la memoria no me falla, en el artículo 41 o 42 está estipulado que se considera como persona
al feto cuando es cortado del cordón umbilical. ¿Sí? Ahí se considera persona. Ahora, en la Constitución se encuentra lo que es el respeto integral al periodo de gestación, es decir, al embrión, que el embrión ya tiene derechos, etc. Si ven que existe una contradicción, y así existe muchas contradicciones en el mundo del Ecuador. ¿Ok? Eso era un ejemplo de lo que es el derecho civil. ¿Sí? Vamos a continuar. Y vamos con la Edad Media. Bien. Aquí en la Edad Media ya se considera el trabajo, ya existe el trabajo, ¿sí? Un concepto del trabajo. ¿Y qué nos dice en Edad Media? Que el trabajo es necesario, es un bien social y es la única forma de sustento, es decir, de recibir dinero para poder llevar a nuestras familias. Aquí en Edad Media. ¿Sí? También comienza a existir lo que es el feudalismo en la era feudal, que es decir, que trabajan todos, cobra uno, pero ya existe el trabajo. Sí, lleva existiendo poco a poco, no con los derechos que conocemos hoy, pero lleva existiendo poco a poco en la historia el trabajo. Después llega lo que es la revolución industrial. Y con la revolución industrial, ¿qué trae? Nos trae igualdad de oportunidades, nos trae el poder satisfacer nuestras necesidades básicas y nos trae el consumo. Sí, porque la producción se vuelve mayor. Nos trae el consumo, ¿ok? En la Edad Moderna ya comienza la Revolución Francesa, ¿sí? Ya comienza la Revolución Francesa. Aquí en la Revolución Francesa, ¿qué era lo que se buscaba? La caída de la monarquía y que exista una constitución. En la Revolución Francesa, gracias a la Revolución Francesa, se comienza a escribir en los textos, en los libros de leyes sobre los derechos de los trabajadores. Sí, en 1940 existe un manifiesto, es decir, una ley comunista del derecho al trabajo. Vemos y ya empezamos poco a poco a comenzar a tener derechos los trabajadores. Comenzamos a saber qué es trabajo y cuáles son nuestros derechos. Sí, en este manifiesto comunista del derecho al trabajo, ¿qué tenemos? ¿O qué nos dio? Nos dio un mayor bienestar al trabajador, nos permitieron, o en ese momento ya se creó lo que son los movimientos sindicales poco a poco, y la expansión de los sectores medios. ¿Sí? Los sectores medios quieren decir más o menos a la profesionalización de su gente. Ahora, vamos con la definición. ¿Sí? Del derecho laboral. Como lo dijo Juan Carlos, como lo dijo Yelitza, como lo dijeron varios de ustedes, ¿sí? La definición del derecho laboral es un conjunto de normas regulatorias. ¿Qué regula o qué se va a encargar de regular este derecho? La relación entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir esto? Para que no exista ningún tipo de conflicto laboral. Y a su vez, que no exista ninguna vulneración de derechos. Ningún atropello de derechos.
¿Sí? Aquí, en el Ecuador, tenemos dos textos madre, por así decirlo, sobre el trabajo, ¿sí? O leyes madre sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque la Constitución nos da, tienen ustedes derecho al trabajo, todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo, pero no nos dice las condiciones, no nos da jornadas, no nos da eso la Constitución. Es por eso que se vio la necesidad de crear un código de trabajo, ¿sí? Después de algún tiempo, hace un poco de años atrás, se crea la Ley Orgánica del Servicio Público, que rige a quién? A los servidores públicos. ¿Sí? Estas son las dos leyes que ustedes, cuando sean en un futuro no muy lejano, sean ya tecnólogos en gestión de talento humano, lo van a tener que tener a la mano. ¿Sí? Un código de trabajo, sí, y una lo sé. Con esto ustedes van a ayudar bastante. ¿Sí? De igual manera, como todos los derechos que existen, el derecho civil, derecho penal, en el derecho laboral no es la excepción tener unas fuentes. Es decir, ¿de dónde nace este derecho? Existen dos tipos de fuentes. La fuente histórica, que como lo pudimos observar, se encuentra en los antecedentes históricos. ¿Sí? Es decir, toda esta lucha que ha tenido el ser humano para que se proclame sus derechos del trabajador. Esa es la fuente histórica. Los antecedentes, la historia. ¿Sí? Y existe la fuente formal del derecho laboral. ¿Cuál es esta fuente formal? Pues la tenemos aquí en la presentación. ¿Sí? Es la Constitución, son los tratados internacionales, son las leyes y son los reglamentos. Esta es la fuente formal del derecho laboral. ¿Sí? En cada uno de estos textos o libros que les acabo de mencionar, se encuentran derechos para el trabajador. O cómo utilizar este derecho. Es por eso que de aquí se considera que nacen los derechos del trabajador. ¿Sí? Quiero que tengan muy presente eso. Vamos a continuar. ¿Sí? Con las características del derecho laboral. Las características. Una característica del derecho laboral es que es un derecho dinámico. ¿De qué se trata este derecho dinámico? Pues siempre está en constante cambio. ¿Sí? Siempre va evolucionando. Sí, por ejemplo, les pongo un ejemplo así rapidísimo de esta característica. Y ustedes saben por qué no nosotros celebramos el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Porque en Chicago existió una manifestación, ¿sí? Acerca de la jornada laboral. Y ellos pedían que solo sea de 8 horas. Sí, porque trabajaban 16, 20 horas seguidas. O sea, una explotación laboral. Entonces, en ese tiempo, atrás, tal vez, ¿sí? Atrás de esta manifestación que les cuento, tal vez no era necesario para ellos que exista esta regulación de la jornada laboral.
Pero con el paso del tiempo comenzó a evolucionar y el ser humano, con una lucha social, consiguió que esta jornada de trabajo sea de 8 horas. Sí, también tiene que ver mucho esta característica con la economía o las características socioeconómicas del propio país. ¿Sí? Es un derecho social. La segunda característica es que sea un derecho social. ¿Qué es un derecho social? Pues este derecho siempre busca el bienestar y el interés de toda la sociedad. Eso es un derecho social. Que sea un derecho social quiere decir que siempre va a estar velando por el bienestar y el interés de todos nosotros. ¿Sí? Vamos con expansivo. Una característica de este derecho es que es expansivo. ¿Por qué? Porque nace de competencias muy bajas. Es decir, como ya lo vimos con anterioridad, en los antecedentes vimos que a veces en la edad de Roma no existía ni siquiera la palabra o el concepto de trabajo. Sí, comenzamos con competencias muy bajas y comenzó a expandirse, expandirse, y se va a seguir expandiendo según la necesidad del ser humano o del trabajador. Sí, vamos a tomar un descanso, ¿sí? De unos 5 minutos, ¿ok? Es decir, que a las 7:13 empezamos clases. Aquí me voy a estar yo, si desean hacerme alguna consulta o algo, ¿sí? Pueden tomarse un descanso. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Para la conformación de los grupos, ¿hay un número mínimo o máximo de las personas que debemos estar en el grupo? Justamente sobre eso es que iba a hablar al final de la clase, porque Ah, aún ya. no he recibido todavía lo que son las listas de los grupos, ¿sí? Entonces tengo que ver. Ah, Profe, ya. ¿Sí, Iván? con respecto al listado, el listado ya lo teníamos armado. La cuestión es que ya se les pasó al grupo general para que nos puedan confirmar si es que los grupos que ya teníamos armados cambiaron, disminuyeron, aumentaron. Entonces solamente estamos a la espera de que nos confirmen todos los chicos o por lo menos el representante de cada grupo y ya le pasamos el listado. Pero ya está armado. Ya. Solamente queremos que esté bien ejecutado nada más para que no tenga usted más personas de las que estamos o viceversa, ¿no? Entonces, eso nada más, profe. Ya, listo, Iván, muchas gracias. De acuerdo. Profe, ¿podría regresarle a la diapositiva a la definición de derecho laboral, por favor? Ahí, ¿Definición o características? no, definición. Ahí. Profe, disculpe.
Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Profe, verá, por lo normal nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, al menos en el grupo en el cual pertenezco, la mayoría son de 4 o 5, pero el grupo que nosotros conformamos son de 7. Entonces, o sea, la pregunta que le hizo mi compañera anteriormente, si es que habría algún problema o no. Es que eso justamente deseo ver. ¿Por qué? Porque no quiero que ningún grupo se quede con 2 personas, por ejemplo, con 3 personas. Exacto. Es que la Quiero que mayoría por sea. lo general vimos que era de 4 a 5 personas. Entonces nosotros nos fijamos que era el de nosotros de 7 personas. Entonces, no sé si sería factible o no poder seguir o no sé. Que los presidentes me hagan llegar la lista y en tal caso, no sé, tienen mi número para hacerme alguna consulta sobre eso en el transcurso del día de mañana. Sí, Ya, profe. que espero Ya. que ya me Ya, profe, hagan. le agradezco mucho. De nada. Bueno, continuemos con la clase, ¿sí? Vamos con los principios. Los principios del derecho laboral. Sí, ¿qué es un principio? No es el inicio de algo, por si acaso, en el derecho. Los principios son mandatos de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Un principio versa sobre cómo se debe utilizar un derecho. ¿Sí? O a su vez, un principio es cómo no podemos vulnerar un derecho. ¿Sí? Entonces, el primer principio del derecho laboral es conocido como la irrenunciabilidad. ¿Qué es la irrenunciabilidad?
Pues es esto de que nosotros, los trabajadores, no podemos renunciar a algún derecho. Es decir, si nosotros ya tenemos el derecho al 13º o 14ª de remuneración, no podemos decir, no queremos. O no quiero. ¿Sí? No es irrenunciable. Y tampoco nos pueden obligar a renunciar a un derecho que ya tenemos. En el mismo ejemplo, el derecho a los 13º y el 14ª remuneración. El empleador simplemente nos dice que no nos puede dar este año. ¿Sí? En pocas palabras, simplemente no lo quiere decir, pero nos está obligando a renunciar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro derecho. Como trabajador, tener el 13º y el 14º es nuestro derecho. A nosotros nadie nos puede quitar ese derecho. Nos puede obligar a renunciar a ese derecho. ¿Sí? De eso se trata el principio de irrenunciabilidad. ¿Sí? Después hablamos sobre el principio de tutela y protección. ¿Qué es este principio de tutela y protección? Pues es que el Estado, el Ecuador, nos garantiza a los trabajadores cierta protección jurídica. ¿Cómo? Pues en el derecho laboral, en el mundo jurídico, ya más hablando de tribunales, son o siempre van a hacer valer al trabajador. ¿Sí? Es decir, que en los juzgados de lo laboral, ¿quién tiene el sartén en la mano? Pues son los trabajadores. ¿Sí? Defender a un empleador es muy duro. Defender a un trabajador es más sencillo. ¿Sí? Aquí está ese principio de tutela y protección del Estado. El principio pro operario. ¿Qué tiene que ver con este principio? El principio pro operario, ¿sí? Es que la ley más favorable se debe aplicar al trabajador. La ley que más le favorezca, la menos perjudicial, se debe aplicar al trabajador. Ahora les pongo un ejemplo un poco, ¿cómo decirlo? Inexistente. ¿Sí? Hoy se expidió la ley 001 que dice que a todos los trabajadores nos van a pagar $1000. ¿Sí? En una semana, sin cambiar la ley, sin que exista una derogación de la ley, se expide una que nos diga que hoy, ¿sí?, se va a pagar $500 a los trabajadores. ¿Cuál es la ley que más nos favorece a nosotros? La ley de los $1000. Por lo tanto, ahí se ve aplicado el principio pro operario. ¿En qué otro ámbito puede verse este principio pro operario de utilizar la ley más favorable para el trabajador? Se da mucho en las audiencias o en procesos laborales. Los jueces tienen que utilizar este principio pro operario para velar siempre por los derechos del trabajador. ¿Sí? Vamos con el siguiente principio de libertad. Este principio de libertad va hacia las dos partes. ¿Hacia el trabajador o hacia el empleador? ¿Por qué? ¿Cuál es la libertad que tiene una persona trabajadora? Es que nosotros no podemos estar forzados en un trabajo.
Es decir, nuestra libertad versa sobre la elección de dónde nosotros queremos trabajar. ¿Sí? Del trabajador. Ahora, ¿qué pasa con el empleador? Con el empleador, el principio de libertad es visto, ¿sí?, desde el punto de vista que todos tenemos la libertad de tomar la decisión sobre a quién vamos a contratar. ¿Sí? Ellos tienen la libertad de elección, los empleadores. Por lo tanto, existe este principio dentro de los dos, del trabajador y del empleador. ¿Sí? Vamos con el principio de transacción. El principio de transacción no es la remuneración. Suena a algo así, suena, pero no lo es este principio de transacción. Sí, el principio de transacción versa sobre los acuerdos que se llegan entre el trabajador y el empleador. ¿Cuáles son estos acuerdos? Por ejemplo, ¿sabe qué, señor empleador tal? Deme permiso. Y el empleador dice así: existe un acuerdo entre las dos partes. Ahí se ve fácilmente el principio de transacción, cuando existe acuerdo entre las partes. Sí, y el principio, para mí, cuando ya entramos a trabajar, es uno de los más importantes de mi forma de pensar, es el principio de la estabilidad laboral. ¿Qué es este principio de estabilidad laboral? Es la permanencia o continuidad dentro del trabajo. ¿Sí? Existen dos tipos de estabilidad laboral. Existe la estabilidad laboral absoluta y la estabilidad laboral relativa. Para hacerlos así, con ejemplos, la estabilidad laboral absoluta en el ámbito del sector privado son las personas que gozan de un contrato indefinido. Es decir, que su estabilidad no tiene condición de tiempo. ¿Sí? ¿Y quiénes serán las personas que tengan esta estabilidad laboral relativa? Son las que, por ejemplo, les pongo una persona que es contratada por obra cierta. Es decir, las personas que deben acabar una obra. El momento que ellos culminen la obra, dejan de trabajar para la empresa. ¿Sí? Es decir, existe una condición de que deben acabar una obra para que tengan, para que ya no tengan, más bien dicho, estabilidad. ¿Sí? Existe la condición de tiempo. Es por eso que existe la absoluta y la relativa. ¿Sí? Esos son los principios del derecho laboral. Ahora, vamos a verlo, vamos a pensar que el derecho laboral es un círculo, ¿ok? Esto es el derecho laboral. ¿Sí? Del derecho laboral nacen, ¿sí?, varios derechos. Como por ejemplo, el primordial, que es el derecho al trabajo. El derecho laboral es la materia, ¿ok? Y de este derecho laboral, adentro de este derecho laboral, nace el derecho al trabajo, ¿sí? Derecho al trabajo, derecho a la remuneración, derecho a vacaciones, derecho a 13º, 14º, etc. ¿Sí? ¿Qué es el derecho al trabajo? Nosotros
podemos considerar el derecho al trabajo como el derecho que tiene una persona para realizar una actividad y que esta actividad conlleve a la satisfacción de sus necesidades básicas. ¿Sí? Por lo tanto, el derecho al trabajo, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, se encuentra estipulado como inherente al ser humano. Es decir, que por el hecho de ser humano, yo ya gozo de mi derecho al trabajo. ¿Sí? Como les mencioné con anterioridad, existieron varias luchas sociales para poder consagrar estos derechos, o este derecho, ¿sí?, con el cual se ha logrado que se consagre en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a esta consagración, tenemos también en nuestra Constitución, en el artículo 33, se encuentra estipulado de lo que es el derecho al trabajo, y ahí vamos a poder observar, ¿sí?, que es este derecho que tenemos todos los seres humanos a realizar una actividad que esta conlleve la satisfacción de las necesidades del ser humano. ¿Cómo? Por ejemplo, si nosotros trabajamos, existe la remuneración. Y con esta remuneración, con este pago de lo que nosotros hacemos, podemos satisfacer nuestras necesidades básicas: alimentación, salud, vestimenta, educación, etc. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo, pues. Vamos a quedarnos del día de hoy hasta aquí, hasta el derecho al trabajo, para nosotros ya iniciar la siguiente semana con los derechos que tiene la persona trabajadora en el Ecuador. Sí, de igual manera yo ya ahorita les voy a subir las diapositivas del día de ayer y del día de hoy. Sí, las diapositivas que yo estoy utilizando van a estar en mayúsculas. ¿Ok? Para que no se confundan. Bueno, entonces, chicos,